déjenme volver al asunto de los uniformes. El general Juan Carlos Buitrago, un destacado oficial de la policía en uso de buen retiro, le contó a nuestros compañeros de la W sobre su salida de la Policía Fiscal y Aduanera en su momento, la Polfa, y de cómo tenía muy claro que en esa salida habría habido mano de alias Papá Pitufo, el zar del contrabando, además mencionado por, pues al menos haber intentado permear con dineros la campaña del entonces candidato Gustavo Petro. Esto dijo el general. En alguna oportunidad, una senadora me comentó de manera directa que había recibido una oferta de parte de este señor por intermediaria persona, o sea, por comerciantes de los sanandresos, consistía en ofrecerle una cantidad importante de dinero a cambio de interceder ante el presidente de la República para sacarme de la Policía Fiscal Aduanera. La evidencia demuestra que estas personas no accedieron, pero después, como ellos siguen en su intento de cooptar las más altas esferas precisamente del poder y de las autoridades, llegaron otras fuentes de información que fueron las que me llevaron a expresar esto en mi libro y en mi incomodidad también, en mi carta de renuncia al presidente de la República, con la frase de que los principios no se negocian, porque era demasiada o suficiente la información que había obtenido, en el sentido de que después de haber propinado golpes contundentes contra estas mafias, después de que mi vida estaba en peligro y amenazada por haber hecho la labor que me correspondía, por cumplir básicamente con mi deber, terminé con una decisión y un cambio de actitud sorprendente por parte del presidente de la República y del ministro de la Defensa en esta tarea de luchar finalmente contra el narcotráfico. Entonces sí hay un poder de corrupción y de cooptación a todo nivel. Es importante también tener en cuenta que la audiencia de imputación contra alias Papá Pitufo, contra Diego Marín Buitrago, el zar del contrabando, capturado en España, detenido en Portugal, en proceso de extradición, el abogado Santiago Vargas dijo esto. Y que el mismo señor Marín Buitrago se preció incluso de tener el poder para lograr la destitución de un general de la República por vía de un familiar de un fenecido ministro de Defensa. Ahora, una cosa es lo que diga el general Buitrago, que tiene sus fuentes, que tiene todo el derecho después de una carrera brillante en la policía, y otra cosa, pues también el escenario político que rodeaba al general Buitrago cuando estaba en ejercicio de sus funciones. Para hablar de este episodio interesante que vale la pena aclarar, nos acompaña a esta hora el doctor Lisandro Junco, exdirector de la DIAN, que junto a la Polfa pues cumple una tarea importante en la lucha contra el narcotráfico. Doctor Lisandro, muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, Gustavo, para usted, toda la mesa y todos los oyentes. Lo primero es explicarles a los oyentes cuál es la relación que tienen en la práctica en tareas conjuntas, en complementarse entidades como la DIAN y la Policía Fiscal Aduanera. Gustavo, eso es uno de los temas complejos de explicar, porque es que la Polfa es una unidad de la DIAN, adscrita a la DIAN, los sueldos los paga la DIAN, pero sus jefes son la Policía Nacional. Nosotros desde la DIAN siempre hemos visto que son funcionarios que tienen funciones administrativas, pero para luchar contra la evasión y el contrabando se requieren facultades de policía judicial, facultades de criminalística, de investigación y otras tantas. El punto ¿cuál es? Que un ciudadano del común, a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, en Bélgica, en España, pues no se puede revestir de facultades de policía. En ese orden de ideas, lo que se hace es un híbrido, y ese híbrido se llama la Polfa. Muy bien, queda perfectamente claro. En ese sentido, usted conoció el caso en su momento del general Buitrago. Lo que pudo averiguar 6 AM es que el presidente Iván Duque lo encontró nombrado, es decir, había sido nombrado en la administración del presidente Santos, y que incluso haciendo el presidente Duque un cambio de oficiales, un cambio de cúpula en la policía, el general Buitrago permaneció en su puesto. Sí, aquí hay que aclarar varias cosas, Gustavo, y creo que el debate lo distrajeron muy bien los sectores de gobierno. Aquí el debate está en que la campaña del presidente Gustavo Petro recibió 500 millones de pesos, por un lado, con Javier Vendrell. Hay otro lado que no conocemos aún la totalidad, pero que fue denunciado en el Consejo de Ministros, lo que recibió Armando Benedetti.
y acuérdese que el director del ONP lo mencionó. Acá solo conocemos una cara de la moneda, y este debate lo distrajeron muy hábilmente a través de un oficial, que es un oficial destacado, un oficial que yo conocí, trabajé con él, dimos muy buenos resultados, pero creo que comete un error frente a las declaraciones que dijo el día de ayer en la W. ¿Quién pidió la salida del general Buitrago? ¿Cómo se produjo en el gobierno esa salida? Mire, nosotros estábamos adentro del gobierno, estábamos en la DIAN, el general Buitrago era compañero nuestro, y se presentaron varias cosas. Uno, lo que primero tiene que entender es que ningún general u oficial de la Polfa dura más de 2 años, y él llevaba cerca de 2 años. Por lo tanto, si usted mira en las comandancias de las policías metropolitanas o de unidades especiales, no duran más de 2 años. Entonces la rotación siempre es natural y siempre han habido cambios cuando hay cambio en el mando. Pero aquí vienen unos temas muy importantes. El general Buitrago, en ese momento, cuando le piden que se retire de la Polfa, no de la policía, de la Polfa, porque incluso sonaba que iba a ir a una comisión en el exterior, era por varias circunstancias lejanas a Papá Pitufo, porque es que la investigación de Papá Pitufo, eso lo tiene que conocer la audiencia, no arrancó con el general Buitrago y con el gobierno Duque. Esto viene de tiempo atrás. Quien destapó la red de Papá Pitufo se llama Juan Ricardo Ortega y su equipo de trabajo que lo acompañaba en ese momento. Esto es una investigación de varios años de trabajo, así que el general Buitrago no es quien determinó que este señor era el zar del contrabando. Esto venía de tiempo atrás. Pero es importante mencionar que el general Buitrago le piden la renuncia a la Polfa porque él tenía una investigación por parte de la Procuraduría en cabeza del procurador Carrillo, en donde habían ruidos o habían indicios de que él accedía a la base de datos de la DIAN. Y usted recordará, Gustavo, que hubo un director general de la DIAN que accedió a la base de datos y que posteriormente entregó datos a quien no tenía. La información de la DIAN y las bases de datos de la DIAN son reservadas. Entonces, la Procuraduría ordenó una investigación hacia el general Buitrago, porque en ese momento se decía que había accedido a las bases de datos. Entonces, eso nos generó a nosotros, en el equipo de la DIAN, una alerta. Fuimos a Presidencia, revisamos el tema, y se sumaron otros 2 hechos. El segundo hecho es que había por parte, en ese momento, el comandante de la Policía Nacional era el general Atortúa. Había una información de que se había entregado por parte de la Polfa algo que no le gustó al fiscal seccional en el Cauca sobre un operativo que se hizo. Y eso generó, y eso fue conocido por muchos medios, una lucha o una rivalidad entre generales. Y el tercer punto es que el general Buitrago en su momento dijo que tenía amenazas contra su vida y que iban a atentar contra su vida, a lo cual el propio director de la policía en su momento dijo que no era cierto. Entonces, ante las alertas, el protocolo que se había establecido desde que se identificó el caso del director general que entregó información de magistrados de la Corte Suprema, usted recordará ese caso, Gustavo, en ese orden el protocolo era remover, no pedirle la baja. Él, muy hábilmente, dice al presidente Iván Duque que renuncia, nos sorprende a todos porque es un oficial con una carrera maravillosa, ejemplar, destacado, yo lo admiro, salvo por ese tema, que llega y dice que él no, en ese momento, no va a negociar sus principios. Pero el punto concreto, Gustavo, es que distrajeron el debate y lo hicieron muy bien. Y empiezan a hablar otra vez con espejo retrovisor cuando las razones por las cuales él fue removido de la Polfa fueron por las que acabo de mencionar. Doctor Junco, me parece que en la explicación que usted ha dado en esa línea de tiempo menciona algo que resulta muy importante. ¿Cómo es eso de que había sospechas, si entendí bien, de que el general Buitrago ingresaba a una información de la DIAN que no tenía por qué ver, que no tenía por qué tener acceso a ella? ¿Es así? Exacto. Así es, y por esos protocolos se estableció el retiro de la Polfa, más no de la policía. Por eso es lo que explicaba, la Polfa es un híbrido. Pero en ese caso yo sí tengo que ser muy justo.
El general Buitrago en el año 2023 le archivan esa investigación porque se logra probar que no había lugar a ninguna vulneración de acceso a la información reservada de la DIAN. A ver, doctor Lisandro, yo tengo una historia por confirmar con usted que está perfectamente informado de lo que sucedió. A ver si usted tiene alguna lectura parecida. Me dicen que en todo este episodio en el cual el presidente Duque encuentra al general Buitrago en la Polfa, hace cambios, pero de ninguna manera lo toca, él sigue tranquilo trabajando en su asunto, viene un día que es determinante, una reunión, entiendo que en Catam, de altos oficiales de la policía, con el señor ministro Carlos Holmes Trujillo, ministro de Defensa. En esa reunión, desconozco exactamente la circunstancia, se presenta un rifirrafe, un cruce de sables, un chispero bravo entre el general Buitrago y el ministro Carlos Holmes Trujillo, quien al parecer recibe del general Buitrago un comentario que no le cae nada bien delante del generalato, en el sentido de que está politizando la policía. El general Buitrago se lo dice con mucha contundencia. Parece que eso, pues como es obvio esperar, al ministro Carlos Holmes Trujillo le cae como una patada, usted ya sabe dónde, y comienza el ministro de Defensa a evaluar la permanencia del general Buitrago. Como corresponde, según me dice una fuente de alta confiabilidad, el ministro Carlos Holmes Trujillo pues va y le cuenta al presidente de la República, me pasó esto. Y el presidente de la República, que es Iván Duque, le dice, usted tiene toda la autonomía junto con el director de la policía para tomar las determinaciones que consideren convenientes sobre la estadía o no de oficiales. Carlos Holmes Trujillo habla con el director de la policía, que es el general Ate Ortúa. Recuérdese que el presidente Duque tuvo 3 directores de la policía, el general Nieto, el general Ate Ortúa, que estuvo por menos de 2 años, y al general Vargas, con el que termina su periodo. El general Ate Ortúa está de acuerdo y le dice, como usted nos cuenta ahora, doctor Junco, que le dice, mire hombre, no necesariamente tiene que ver con la salida de la policía, el hecho de faltarle al respeto al ministro de Defensa frente a otros oficiales, pues es una cuestión imperdonable, pero vamos a buscarle una posibilidad. Y esa posibilidad es la de precisamente esa comisión en el exterior. Pero es el general Buitrago el que pide la baja y se va de la policía. ¿Usted conoce algo de este episodio? Sí, hubo una información, nosotros no hacíamos parte de esa reunión, pero sí hubo una información en donde hubo una desaveniencia con el señor ministro de Defensa en su momento, y obviamente eso es una falta de respeto. Yo no puedo confirmarle, Gustavo, pero sí la información nos llegó, porque cuando nosotros acudimos a Presidencia a luchar por ese liderazgo que necesitábamos, o esa continuidad en el liderazgo que venía haciendo el general Buitrago, que nos pusieran un general de ese mismo perfil, nos comentaron ese suceso. La reunión, le tengo la fecha, en Catam, 23 de diciembre de 2019, y sobre esto también pues se han tejido muchas teorías de que el presidente Pastrana había pedido una reunión con Holmes Trujillo para hablar mal del general Buitrago, de que alguien familiar de Holmes Trujillo habría recibido alguna petición de algún delincuente de lucrarse si ayudaba a sacar a Buitrago, y pues obviamente la gente que trabajó en ese momento con el señor ministro de Defensa Holmes Trujillo, que en paz descanse, pues dice un hombre que vivía de su trabajo, un hombre serio, decente, no hay ninguna relación que pueda vincular la salida de Buitrago con una petición de un personaje como alias Papá Pitufo, pero la desavenencia, el encontronazo delante de 2 generales, sí fue lo que terminó dañando, mandando al traste esa relación. Doctor Lisandro, muchas gracias por estar en CSAM y por contarnos. Hay un tema adicional, la investigación contra Papá Pitufo siguió y eso dio resultados contundentes. Mire el tema de la captura de Omar Ambuila. Y en el tema de Omar Ambuila, que ya se declaró culpable ante la Corte Federal de Tampa, Florida, eso puede cambiar el destino o el rumbo de la extradición. Le quiero decir esto porque ayer me llegó una información en donde posiblemente Estados Unidos también puede solicitar en extradición a Diego Marín. Eso puede cambiar el rumbo de esta investigación que se viene dando desde la institucionalidad en Colombia. Y también me surge una duda. En Panamá, en este momento, se encuentra el director de la DIAN, el director de la Polfa y también el general Buitrago en el mismo sitio, en el mismo lugar. Entonces, a mí me parece muy poco transparente hablar
y salir a desviar el debate en donde quienes recibieron plata del papá Pitufo para una campaña electoral son los miembros de este gobierno. Ayer en el noticiero del Mediodía, Orlando Villar y Diana Calderón comentaron precisamente, y luego se hizo público con el audio, que el director de la DIAN le había ofrecido un cargo nuevamente al general Buitrago, con el que nos revela usted, está reunido en Panamá. Están en Panamá y aquí hay un tema de moralidad pública. Acuérdese que el director de la DIAN actual, el encargado, es conocido por levantar la reserva de la información financiera de Pegasus. Y acuérdese por qué se investigó al general Buitrago en Procuraduría. Así que, como el título de su libro, del general Buitrago, los principios no se negocian, yo que me lo leí varias veces y que tenía la oportunidad de comentarlo con alumnos en mi salón de clases, creo que en este caso los principios sí se están negociando. Doctor Lisandro, muchas gracias, muy amable. Bueno, Gustavo, que esté muy bien.